Chileno, pero vamos a saludar desde Chile a Carlos Scafi. Él es analista internacional, director de Relación Internacional, pero también que conoció a Sebastián Piñera durante su gobierno. Muy buenas tardes, Carlos. Paola, Jorge, un agrado saludarlo. Para nosotros no son buenas noches, pues la verdad las cosas es un día muy trágico en el que la democracia del país, si bien es cierto, se para y toma parte en esto de una manera muy activa, con mucha dignidad, en donde se impone básicamente los principios republicanos al conocerse el deceso del expresidente Piñera. Hemos visto diversas declaraciones, pero particularmente yo voy a rescatar la del presidente Boric, en donde si bien no necesariamente, Paola, Jorge, tenían puntos en común, pero la verdad las cosas, lo que te decía, que hoy la democracia en Chile se paró y finalmente se mantuvo una sola posición, como correspondía sobre todo a por un ex jefe de Estado en dos ocasiones que la verdad las cosas hoy tiene la mayor trascendencia para los millones de chilenos que estuvimos, particularmente a mí me tocó trabajar bajo su gobierno y puedo dar cuenta básicamente del compromiso que tuvo por Chile, cómo contribuyó con el retorno a la democracia y básicamente esa fuerza de un funcionario público, de un trabajador inagotable, que básicamente el único objetivo que tenía era sacar a Chile adelante, y la verdad las cosas es que ese fue el foco de su gestión en los dos momentos en los que estuvo frente al país, momentos uno más complejo que otro. Ustedes mencionaban muy bien cuando le tocó finalmente sacar a Chile del estado en el que nos dejó el terremoto durante el primer mandato, en el 2010, pero también básicamente por el rol determinante, por la obsesión que tuvo básicamente por rescatar a los 33 mineros en la mina San José, en el norte de Chile. Bueno, y el segundo mandato, ustedes saben, le tocó vivir un momento muy complejo, básicamente el estallido social. Carlos, Sebastián Piñera era una persona que inicialmente era cercana a la democracia cristiana. Su padre, José Piñera, quien fue embajador de Chile en Bélgica y en Naciones Unidas durante el gobierno del presidente Frei Ruiz Montalva, pues era fundador de la democracia cristiana. En la época de Pinochet, en el 88, él vota por el no en el plebiscito, aunque luego, bueno, en el año 89 fue inicialmente jefe de campaña de Hernán Vigi, que era, bueno, cercano a la UDI y al gobierno militar. Pues, ¿qué evaluación podemos hacer sobre la evolución de la vida política de Sebastián Piñera en estas últimas décadas? Mira, lo primero es que, en efecto, como tú dices, si bien es cierto, al expresidente Piñera se le vinculó mucho, básicamente, con la derecha, particularmente él estuvo al frente de Renovación Nacional y tiene un pasado, básicamente, en razón de la posición política de su padre. Él fue, a pesar de esta posición de derecha, fue uno de los principales opositores del general Augusto Pinochet durante la dictadura que vivió Chile. La posición que él tuvo básicamente en términos políticos fue de una postura neoliberal. Creía básicamente en la apertura de mercado, en la integración, en la reducción de aranceles, en un Chile que estuviera inserto de manera permanente, constante y pleno, básicamente, en el mundo. Ese fue básicamente el foco de su gestión y en lo que él creía de manera permanente y constante. No veía un Chile aislado, creía de manera sólida, básicamente, en lo que significaba el derribar finalmente barreras pararancelarias, barreras administrativas, integrar a Chile en el comercio internacional. Apostó básicamente junto en su momento con el presidente García II en la creación de este bloque regional de moda, me refiero a la Alianza del Pacífico, y vaya que el momento y la postura que tuvo en ese minuto fueron muy acertadas. Fíjate, Jorge, que el presidente Piñera, yo lo conocí por mi anterior posición, era una persona que creía mucho básicamente en lo que podía percibir, en lo que podía sentir. Por eso que te decía que vaya que fueron acertadas finalmente las decisiones que tomó, sobre todo aquellas vinculadas en materias de apertura comercial. Más también, Carlos, estaba leyendo que promulgó la ley de identidad de género, ¿no? El 28 de noviembre del 2018, por ejemplo, en Chile. Yo quiero hablar del Piñera también empresario, ¿no? Él ha participado en una aerolínea muy conocida, también un equipo de fútbol,
un hombre que tenía, pues, creo que es una de las riquezas más grandes de Chile, ¿no? Es un hombre muy importante, pero que se dedicó a la política y a la vez una persona muy cercana. Efectivamente, Paola, bueno, todos saben que el expresidente Piñera tuvo un pasado importante, sobre todo no solamente a nivel en el mundo del transporte aéreo, además de la presencia que tuvo en un equipo de fútbol importante, sino también la tuvo en el sector financiero. Pero el amor por la política, el amor por vincularse mucho más con Chile, finalmente lo lleva a ser senador de la República y finalmente a ser presidente en 2 ocasiones. Yo solamente les cuento que esta fijación que él tenía, que no fue de la noche a la mañana, casi se demora 2 décadas finalmente en consolidar básicamente su paso político con la única motivación, como les digo, que era simplemente ser un servidor público, tal vez influenciado por la figura de su padre, como bien decía Jorge, un ex embajador. Nunca aceptaba Paola un no como respuesta. A mí en alguna ocasión me tocó estar con él llevando una delegación de líderes empresariales peruanos y te preguntaba con una profundidad muy particular por el perfil, en este caso, de las personas que tú podías presentarle. Me refiero a estos líderes empresariales, pero no solamente para evidenciar que quien se las llevaba sabía, sino para corroborar la información que él tenía. Cuentan las personas más allegadas que era el primero que cuando se reunía con su gabinete, que tenía las noticias a la mano, conocía en profundidad la realidad bilateral, no solamente Chile-Perú, sino también con los otros países que rodean a Chile. Siempre, además, cuando uno se reunía con él, estaba con un blog anotando todo y con un lapicero azul y un lapicero rojo. Esa era la constante. Un presidente que, claro, algunos podrían decir que no necesariamente era muy afable, pero quienes lo conocían en profundidad se dan cuenta que era una persona muy cercana que tal vez, claro, en gestos no necesariamente podía transmitir, pero en los momentos en los que se requería estaba ahí de manera plena, dedicada y constante. Y un hecho de ello, Paola, es la noticia que dio la vuelta al mundo, ¿no? Cuando, a pesar de que todas las condiciones y las miradas técnicas respecto del accidente que nos ocurrió en el norte con estos mineros que quedaron, con estos 33 mineros que quedaron bajo tierra, decían de que con mucha probabilidad habían fallecido. Piñera, este presidente, estuvo ahí, lideró la operación en terreno y finalmente sacó a estos 33 mineros con vida con esta famosa cápsula y no solamente promovió la ayuda del sector empresarial en ese minuto, sino además de la colaboración empresarial internacional. Una persona muy obstinada en lo que quería, ¿no? Y claramente con un amor muy particular, más que humor, con una fijación básicamente por lo que significaba el volar, ¿no? Él incluso volaba, en algún minuto intentó volar siendo presidente de la República, situación que generó mucha preocupación porque en ese minuto se dejó entrever de, claro, podía ocurrir una desgracia como la que lamentamos hoy. Carlos, quisiera que hablemos un poco sobre su vinculación con el Perú. Se dice que el presidente Piñera tenía antepasados peruanos. Como tú has comentado y como Paola también comentaba, pues se crea la Alianza del Pacífico cuando él era presidente también. Estaba el presidente García, el presidente Calderón, el presidente Santos en ese entonces. También se da la sentencia del proceso de La Haya, que se ha cumplido 10 años. Y durante ese tiempo se mantiene una relación que se le definió como una relación integral. Antes se hablaban de las cuerdas separadas durante el gobierno de Bachelet y García II. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a sus vinculaciones con el Perú? Mira, primero, el presidente Piñera tenía una particular, no fijación, pero sí dedicación con el Perú y con el pueblo peruano. Muchas veces en las ocasiones en las que se reunía, por ejemplo, con el presidente García II, particularmente se mostraba muy competitivo y de hecho el presidente García en más de alguna ocasión le decía ¿cuánto va a crecer usted, presidente? Y competían finalmente por el crecimiento que podían tener los países bajo una contingencia económica muy particular.
respecto de la situación y del último capítulo pendiente, Jorge, que básicamente fue el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Hay que señalar ahí, además a mí me tocó particularmente vivirlo, el presidente demostró una madurez importante que fue transmitida a todas las esferas del aparato público y también básicamente los chilenos, que uno, en el último capítulo pendiente que teníamos con Perú y que finalmente lo que decidiera el tribunal iba a ser adoptado. Y así fue. Recordemos que el día del fallo el presidente Piñera pidió hablar en ese minuto con el presidente del Perú, que era en ese momento el presidente Ollanta, para acatar de la mejor manera posible el último capítulo que nos dividía. Y además te cuento una anécdota, ¿no? Que dicen de que en alguna ocasión de esta visita, cuando estaba el presidente García en su segundo gobierno, fue el presidente García que lo vincula, le dice que podría tener el presidente Piñera, que es Piñera Echenique, en razón del segundo apellido, podía tener algún descendiente respecto de el Inca Huayna Cápac, uno de los incas del imperio incaico, ¿no? Y la vinculación que le hacía el presidente Alan García básicamente se debía a que al parecer era verdad, porque dicen de que una hija de Huayna Cápac se casó con un español que se fue a Chile junto con Pedro de Valdivia en esta expedición, y que ahí descendería finalmente la familia Echenique, la madre del expresidente Piñera y finalmente él mismo, ¿no? Entonces existió una narrativa y un relato que los vínculos con Perú no solamente eran de gustos, eran profesionales, sino que además había una tradición histórica. La última visita del presidente Piñera a Perú fue justo cuando asumió el presidente Pedro Castillo, en donde el presidente Castillo, cuando recibe al expresidente Piñera, recién asumido, Castillo le dice: oiga, presidente, acompáñeme y a mi juramentación. No se tenía previsto eso y el presidente Piñera decide, demostrándole finalmente a la administración de Castillo un gesto importante de acompañar en la juramentación, y concurre a Ayacucho, a la Pampa de la Quino, en esta juramentación que hizo el presidente Castillo. Fue una de las últimas visitas que realizó el presidente Piñera a Perú, momento que lo disfrutó mucho porque además fue muy aclamado, básicamente por las personas, por los peruanas y peruanos que estaban en ese minuto ahí. Claramente la situación política o el Chile de ese momento no necesariamente era muy afable a Piñera, entonces él dijo que se había sentido muy grato y muy cómodo en ese momento. Muy bien, muchísimas gracias pues a Carlos Scafi desde Chile, es analista internacional, director de Relación Internacional, y de aquí, bueno, por supuesto, condolencias también a la familia y al pueblo chileno por la pérdida pues del expresidente. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Un placer. Muy bien, bueno, eso...